Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es un programa especial esta noche, como siempre les digo, pero hoy particularmente. Y seguramente usted ya sabe por qué lo es. Porque prácticamente desde que comenzó este programa hemos insistido casi como si fuese un hecho fundacional de nuestro programa precisamente, que hay una política del odio y que esa política del odio propala lo que son mensajes desde las distintas cadenas televisivas, pero también desde los distintos grupos mediáticos. Y que eso tiene un impacto ineludible a la hora de tratar de evaluar, bueno, qué mensajes recibe nuestra sociedad y desde qué lugar se hace política en la República Argentina, pero por supuesto también esto no es excluyente de la Argentina. En ese contexto, déjeme decirle que han pasado 72 horas desde que la principal referente de la oposición política, la titular del PRO, estoy hablando de Patricia Bullrich, bueno, ha emitido un silencio atronador en torno a lo que debiera ser y no es un repudio absoluto al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. El silencio es atronador y es el peor silencio que podemos tener en esta noche. Por eso me parece que es importante remarcarlo. La familia Kirchner ha tenido algunos llamados en las últimas horas de aquellos que uno podría considerar que también son referentes de la oposición política. Estoy hablando de Martín Lustó, de Emiliano Jacobiti, incluso de Gerardo Morales, pero han sido unas pocas personas las que los han llamado para expresarles la solidaridad del caso. Y uno se pregunta en dónde han quedado las cuestiones básicas que tenemos en nuestra democracia, las cuestiones esenciales que hacen a la vida democrática también en términos de lo que es una contienda política, las referencias políticas en este momento. ¿Dónde están? ¿No? Porque parecen ausentes realmente. Y en ese punto es que yo quiero preguntarle esta noche por qué miramos inconscientemente a la oposición política. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos también en forma inconsciente cada vez que nos preguntamos por el accionar de aquellos que se supone que están sentados en una mesa de consenso con el gobierno nacional? ¿Por qué? Porque son los referentes de esta especie de mesa grande que conforma la democracia y donde uno entiende que todo se puede discutir allí, pero que también hay pactos cerrados, que también hay acuerdos que han sido sellados y que se han mantenido, uno podría decir también inalterables, por lo menos desde el año 1983. La pregunta es si esos pactos aún están de alguna manera vigentes o si se han roto en las últimas horas, si se ha quebrado un acuerdo de características políticas, un acuerdo que tiene una naturaleza muy fuerte vinculado a lo que han sucedido en las últimas décadas en la Argentina y a lo que se conoce como el antiperonismo. Y es ahí donde a mí me parece que también hay un punto de toque, hay un punto de arranque para los que hacemos Caníbales, porque otro de los factores fundacionales de nuestro programa tiene que ver con la lectura histórica de lo que ha sido el antiperonismo y cómo se articulan una y otra vez lo que podríamos reconocer que son las herramientas que utiliza la extrema derecha en este momento en la República Argentina, tan parecidas y al mismo tiempo tan distintas, ¿no? Pero tan parecidas a aquellas que se han utilizado allá por la década del 60 y la década del 70, pero podría remontarme incluso a la década del 50 con algunos eventos particulares. Estoy pensando en el año 55, por ejemplo. Y la pregunta que cabe esta noche es, ¿cuáles son las referencias ineludibles que encontramos en ese pasado inmediato, o quizás un poco más lejano en este momento, con este contexto actual? ¿Cuáles son los elementos que podemos reconocer y que están a nuestro alrededor? Mire, hay dos cuestiones que son centrales, hay dos rechazos que a mí me hacen, o me dan muchísima vergüenza ajena. Hay un primer rechazo a repudiar lo que ha sucedido en este atentado con Cristina Fernández de Kirchner de parte de la oposición política. Hay repudios inmediatos que han sido borrados en las horas posteriores, borrados digo por la actitud, ¿no? Expresando solidaridad en un primer momento, pero inmediatamente después saliendo a embarrar la cancha, tratando de difundir fake news o uno podría pensar también mentiras lisas y llanas, ni más ni menos, hipocresía absoluta de parte de un sector de la política. El otro repudio es
a aquellos que no han rechazado justamente una actitud como la de Patricia Bullrich. Y que uno podría decir, ¿no?, cómo una referente de un espacio político tan importante, bueno, no reconoce que se ha escalado en términos de la violencia. Mira, hay mucho para analizar esta noche. Yo al mismo tiempo quería hacerle dos menciones importantes. La primera, algo que venimos sosteniendo en este programa hace ya 15 días o un poco más también, que es, hay lanzada una iniciativa para un acuerdo político en la Argentina. Lo hizo nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner hace prácticamente 5 o 6 semanas, y realmente el silencio es ensordecedor con respecto a esta propuesta también. No ha obtenido propuesta. ¿Sabe por qué? Porque la quieren a Cristina Fernández de Kirchner afuera de la mesa de negociación. Distintas referencias de la política no la quieren sentada porque obviamente lo que ella representa no forma parte de lo que uno podría considerar que es la agenda básica que hoy debiera discutir, o que quiere discutir en todo caso un sector de la política. No quieren que se hable del poder adquisitivo del salario, no quieren que se hable de mayor cantidad de derechos para las y los argentinos, no quieren que se hable, por ejemplo, de cómo frenar la inflación o cómo limitar en todo caso aquellas actividades que se rozan con lo especulativo en nuestro país. No quieren eso, no quieren esa discusión en la mesa política, y por eso entonces han marginado una y otra vez la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lo que yo quiero mencionarles es que hay y sigue vigente esa propuesta porque, aunque no parezca, el peronismo realmente se ha manejado con un pragmatismo absoluto. Lo tenemos allí al ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de anunciar recién una mejora sustancial para aquellos sectores que vienen presionando con una devaluación en la Argentina. No ha respondido con devaluación Sergio Massa, más bien ha respondido con una contrapropuesta sumamente inteligente, que es que se puede liquidar en este momento el fruto de la exportación y que se va a reconocer por un plazo de algunas semanas nada más un tipo de cambio diferenciado, ¿no?, para tratar de incentivar justamente el ingreso de dólares que tanto necesita el Banco Central. Y ahí hay una muestra clara de un pragmatismo absoluto, pero también, si hiciese falta, los próximos días que hacen a la vida política y económica de nuestro país, el viaje de Sergio Massa mañana a la ciudad de Washington, donde va a, en todo caso, a convencer al Fondo Monetario Internacional de que las metas se han cumplido, las del segundo trimestre del año, y además va a tratar de generar ese desembolso de más de 3.600 millones de dólares que se están aguardando y que por supuesto que van a tener lugar. Pero al mismo tiempo Sergio Massa va a visitar la ciudad de Houston después, hacia el jueves y viernes de esta misma semana, donde habrá allí conversaciones importantísimas con las principales petroleras mundiales, muchas de ellas estadounidenses, para generar una inversión multimillonaria en la República Argentina vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país, inversiones que necesita Vaca Muerta, y donde también va a participar la Argentina a través de YPF y por supuesto a través de todas las inversiones que van a ir llegando. Son dólares también para el Banco Central, pero son dólares más importantes que los del endeudamiento, que ha sido la forma en la cual se ha generado ingreso de divisas en el gobierno del expresidente Macri, y que tan mal no fue con eso, tan mal no fue con eso. Y producto de la vulnerabilidad que tiene la Argentina en este momento, uno puede reconocer la raíz justamente en aquel momento, en aquel gobierno. Entonces, uno podría pensar, ¿está lanzado el acuerdo? Sí, todavía está. Y fruto y muestra de ello tiene que ver con este pragmatismo del cual estamos hablando. Por último, y para terminar, y porque me parece que son elementos centrales para analizar esta noche, hay un silencio absoluto en torno a lo que ha acontecido con Cristina Fernández de Kirchner en gran parte de la dirigencia argentina. Y estoy hablando realmente en una evaluación contundente de lo que ha pasado, en cómo a una vicepresidente le han gatillado en la cabeza. Y usted imagínese el horror multiplicado hasta el infinito en nuestra historia democrática. Y afortunadamente que esto no ha pasado a mayores. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a toda la política, pero sobre todo a la dirigencia opositora? Sentarse en una mesa, reconocer al otro, reconocer a Cristina Fernández de Kirchner como la líder política que es y como la garantía de que detrás de ella existe una cantidad de políticas públicas que ya forman parte de nuestra memoria colectiva y que va a ser muy difícil desterrar. ¿Por qué? Porque siguen tratando de desaparecer esa memoria, siguen tratando de dejarla a un costado.
y realmente la Argentina no merece eso. Realmente la Argentina no merece eso. Nos vamos a meter de lleno en la realidad también mediática, por si hiciese falta, a partir de lo que es este informe vinculado a cómo se trató la noticia del atentado de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas en la República Argentina, en los distintos medios de comunicación. Lo vemos.